Ana, cuando quieras. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Bueno, yo voy a dar una visión un poco diferente, parto de otro espacio. También quiero, obviamente, agradecer a ACERS y a la organización del Congreso la posibilidad de estar aquí, de tener este espacio de charla con los compañeros. Igual a mí también se me pidió que identificara estas 5 tendencias que observábamos en el futuro de los cannabinoides en el mercado. Evidentemente os voy a dar una visión subjetiva que saco del ejercicio de mi actividad como profesional emprendedora en este sector, ¿no? Por un lado, he hecho el esfuerzo de intentar cerrar cinco ámbitos donde observo tendencias importantes que también, ¿no? Cualquier persona que se plantee emprender en este ámbito debe de tener en cuenta desde un punto de vista más quizá de comunicación, de mercado social y político, ¿no? En primer lugar, asistimos desde ya hace un tiempo a esta parte a una gran transformación de lo que hasta ahora veníamos llamando y que mucha gente sigue llamando la cultura del cannabis, ¿no? Seguramente hemos pasado de la cultura del cannabis a las culturas mutantes del cannabis, a mí prefiero llamarle, ¿no? Vinculados sobre todo es estas mutaciones internas en las culturas del cannabis, sobre todo vinculados a estos enormes cambios, ¿no? Que presentaba el compañero tanto en los mecanismos técnicos y yo añadiría también en los mecanismos biosociopolíticos, si me permitís, que han ido impactando tanto en el ámbito de la producción, pero también en el ámbito del acceso y de los distintos usos del cannabis, ¿no? En este mosaico de las culturas del cannabis hay una diversificación constante y aparecen nuevos referentes completamente nuevos y van encarnando nuevas experiencias, nuevos usos, nuevas prácticas. Hay en definitiva como un movimiento de resignificación cultural constante de estos usos del cannabis y de la relación con la planta, ¿no? Pensad, por ejemplo, en toda la emergencia de todos estos nuevos agricultores, ¿no? Que hasta ayer no tenían absolutamente ningún conocimiento, nada que ver con la planta, y hoy en día se encuentran estableciendo un tipo de relación y de identificación con este sector que es completamente parte de una experiencia completamente distinta, ¿no? O de grupos específicos de pacientes, ¿no? Hemos estado hablando también de los niños o de otros colectivos que hace unos poquitos años siquiera nadie hablaba, ¿no? O cuando alguien lo hablaba, pues se encendían todas las alarmas, ¿no? De alguna manera, hoy no podemos, hay esta tendencia, ¿no? de diversificación y por lo tanto no podemos hablar ya de cultivos, sino de cultivos, no podemos hablar del uso del cannabis, sino de sus usos. Y por lo tanto también estamos empezando a plantear regulaciones distintas, ¿no? Regulaciones distintas e incluso a veces conflictivas, ¿no? Como expondré más adelante, que responden a necesidades y colectivos diferentes, ¿no? Si bien la regulación un poco uno entendería, ¿no? desde un punto de vista del sentido común, que debería ser un objetivo común a muchas de estas posiciones, colectivos y sectores, muchas veces parece que asistimos a una pequeña competición, ¿no? De sectores en pugna para presentarse unos como más legítimos, como más coherentes, como más importantes que los demás o que el resto, ¿no? Cuando quizás deberíamos buscar más este sentido de integralidad en las propuestas de regulación que se hacen, ¿no? Quizás. El segundo espacio, más allá de esta transformación en la cultura del cannabis, que es seguramente innegable y donde se pueden observar un montón de microtendencias interesantísimas, también hay un campo muy interesante donde se observan claramente tendencias, como apuntaba también muy bien Raúl, que es el tema del cannabis disponible. El cannabis disponible allá afuera, me refiero en sentido genérico, ¿correcto? Y yo lo definía como un mejor que ayer y peor que mañana, seguramente, en una tendencia general, ¿correcto? No quiere decir que no haya mucho camino por recorrer, sino en lo que hay, ¿no? Entonces, es muy complicado cuando uno mira la evolución
del cannabis disponible o de las tecnologías que se están aplicando en la planta, es muy complicado no poner la sustancia en medio y pararse un momento a observar el impacto sociológico que ha tenido todo este desarrollo de variedades, de genéticas, de cruces. Todo el desarrollo en los mecanismos que generan el alcance y la disponibilidad de todos estos cannabis, ya no solamente aquí, sino a nivel mundial. En un periodo relativamente corto de tiempo, en términos históricos, se ha transformado completamente el cannabis disponible en el bolsillo de las personas allá afuera, ¿no? Entonces, se ha cambiado el cannabis, se han cambiado las formas de producirlo, se han cambiado las formas de utilizarlo. Y digamos que esta transformación, además de constante, alcanza unas velocidades de vértigo y unas velocidades que desde un punto de vista sociológico seguramente tienen más que ver con el marco político-social que ha permitido la emergencia de esta industria, ¿no? Que no deja de ser otro que el de la política económica neoliberal plenamente ya implantada en esta era digital posmoderna, llamadle como queráis, ¿no? Pero todo esto tiene muchísimo que ver con este neoliberalismo, con el imperativo de las políticas individualistas y de todo este conflicto o debate entre el comunitarismo y el individualismo y las nuevas políticas de mercado. Aunque nos parezca un discurso muy lejos, no es un mercado reciente y que nace al auspicio y aunado por todo ello, ¿no? Y no, creo que es importante no perder esta perspectiva cuando uno se para a mirar el sector. Obviamente los impactos de los que estamos hablando han sido enormes, ¿no? La capacidad del sector es enorme, su creatividad es infinita y si me permitís, observo como tendencia generalizada un nivel de resiliencia brutal de un montón de empresas que están en un sector y recibiendo muchísimos ataques a nivel de su seguridad jurídica en la actividad que desarrollan. Pues siguen ahí, se levantan de nuevo, se reinventan, se ramifican y siguen en unos objetivos como muy claros, ¿no? Y esto me parece un elemento destacado de la industria o del mercado canábico que quizá no se dé con tanta fuerza o con tanta expresión en otros espacios. También es una tendencia que está incrementando y estamos viendo hay mayor visibilidad de mujeres emprendedoras, de la representación de la mujer en la emprendeduría canábica y esto está ayudando sobre todo a poner en evidencia, más que otra cosa, que prevalecen todavía muchísimos comportamientos, actitudes y actividades de carácter directamente machistas o de carácter discriminatorio por razón de género en nuestro sector y que evidentemente no solo afectan a las mujeres, sino a muchos otros colectivos. Por el otro lado, también me parece una tendencia o una observación interesante darse cuenta de que esta rapidez y esta capacidad de adaptación, por un lado, que tiene el sector, contrasta un montón con la dificultad y la lentitud de este mismo sector a la hora de tener una incidencia directa en el marco prohibicionista que la limita y la obstaculiza. Y una como analista o como se plantea por qué esto y seguramente la respuesta está más en esa dicotomía o en este posicionamiento. A veces nos cuesta, ¿no? Pensamos en el sector canábico todo a una, no, perdón, en el sector canábico tiene el mismo conflicto social, político que pueda tener las posiciones de este sector y las estrategias empresariales, políticas y sociales y de sociedades y de todo tipo tienen posicionamientos y aquí hay un conflicto a resolver seguramente en forma de legislación, pero hay que evidenciar estas posiciones y hay que hacer fructificar este debate para que realmente se llegue a un punto de consenso donde las diferentes culturas, sectores, necesidades, colectivos, desarrollos, etcétera, puedan encontrar su espacio para desarrollarse, para seguir desarrollándose. Evidentemente, en todo este marco, pues otra tendencia es la de que, obviamente, pues España, como de costumbre, sigue llegando tarde,
¿no? Y continúa llegando tarde. Muchos emprendedores no están encontrando aquí los suficientes incentivos para desarrollarse con total seguridad jurídica. Mucho capital económico, pero sobre todo, y de aquí mucho capital humano, se encuentra con la necesidad de trasladar su actividad a otros espacios, a otros lugares donde hay contextos de regulación más favorables. Claro, esto obviamente también contrasta con el hecho de que el Estado español sigue siendo uno de los campos de aterrizaje o como poco una incubadora perfecta, ¿no? Para muchas empresas de gran capital, de capital extranjero, que vienen de Estados Unidos, de UK, de Francia, de Italia, de Canadá, de Israel, ¿no? Y un sinfín que encuentran en nuestro país un lugar adecuado para asentarse, ¿no? Y quedarse como en una especie de stand-by mientras un capital propio se ve forzado a hacer estas otras trayectorias de salida, ¿no? También contrasta en España en concreto los ciertos avances que consiguen determinadas industrias, ¿no? de determinados sectores económicos, como el sector farmacéutico, que sigue incrementando el número de licencias y capacidades para desarrollar su actividad, o, por ejemplo, también el tema de los estancos con la distribución del CBD, ¿no? Para no poner todas las arras sobre el sector farmacéutico, ¿no? Pero más bien yo lo que veo que subyace ahí es sobre todo como una especie de tendencia de nuestros políticos a preferir un determinado tipo de negocios y con ellos unos determinados sectores sociales y económicos que los van liderando. O sea, tampoco no vayamos a ser ilusos con ellos, sino vayamos a cargar siempre las tintas sobre unas determinadas cosas. Hay unas estructuras económicas y de poder que son las que están sustentando un determinado desarrollo de este mercado y de esta industria, ¿no? Más allá de el obstáculo madre visible y total que es el marco prohibicionista, ¿no? Hay mucho más detrás de eso. Digamos, podría ser la punta de un gran iceberg. Y luego también quería como destacar como gran tendencia y más en el día de hoy, ¿no? Donde hemos asistido a esta macrooperación antidroga en el Raval con más de 1000 efectivos, un helicóptero, horas y horas sobrevolando nuestras casas aquí en Barcelona, ¿no? Este jueguito, ¿no? Del ahora te veo, ahora no te veo, del control del discurso mediático, ¿no? Creo que asistimos a un importantísimo esfuerzo para dar una máxima visibilidad de un único aspecto, una visibilidad pública sobre un único aspecto con relación al cannabis, ¿no? Que es el tema de la criminalidad y los peligros en abstracto, ¿no? Y un poco fundamentados científicamente del cannabis, ¿no? Este año hemos tenido un verano muy caliente, han salido un montón de noticias que básicamente se han dedicado a relacionar el cannabis con el crimen, con la violencia, con la corrupción, con los asesinatos, con los blanqueos de capitales, con delitos varios, ¿no? Este es el run, ¿no? que llevamos escuchando los últimos meses, en tanto cuanto hemos salido de un confinamiento en el que solamente hemos escuchado hablar de cannabis cuando han habido aprehensiones de pequeños transportes en transportistas de globo. Oh, Dios mío, ¿no? Y no hemos escuchado absolutamente nada más de cannabis en los media general, en contraposición. Por una noticia hay 25 cosas súper obscuras, ¿no? Haciendo fembullilolla, ¿no? Haciendo como el ruido de fondo sobre este tema. Y a raíz de todo esto, a mí me parece que hay como una lucha por reconquistar un discurso mediático sobre el cannabis que refuerce todos los referentes negativos, ¿no? De cannabis igual a crimen, igual a violencia, igual a muerte, cuando seguramente todos estos efectos se deben más a un contexto de prohibición y de fiscalización que al cannabis en sí mismo, ¿no? Entonces, por otro lado, hay un esfuerzo claro por minimizar cualquier visibilidad de otras experiencias donde el cannabis significa innovación y desarrollo, investigación científica bien fundamentada, buenas prácticas de distribución, modelos de acceso, seguridad ciudadana, salud pública o en última instancia incluso derechos humanos. Tenemos un montón de experiencias de cannabis y en positivo, ¿no? En cambio, estamos bombardeados mediáticamente por cannabis malo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una tendencia importante en la que el mercado también debe lidiar en su día a día con estas tendencias a nivel de mass media.
quizá, no sé, quizás esté aprovechando los momentos de crisis y dificultad por las que pasan determinadas áreas de salud pública para poder meter baza a nivel mediático, mandando un otro tipo de mensajes, ¿no? Que no venían teniendo tanta fuerza como últimamente. Y últimamente, evidentemente, no se puede obviar el tema de la relación entre el cannabis y la COVID como una relación de claroscuros muy fuerte, y a nivel de mercado más de lo que ya se ha dicho hoy sobre este tema. Creo que también vale la pena darse cuenta de que ha tenido una serie de impacto, un impacto muy potente sobre las prácticas de autocultivo y sobre el incremento de las prácticas de autocultivo, que también ha tenido un impacto interesante sobre las actividades sociales y de distribución del cannabis. Me da la sensación de que ha habido más concienciación y de que ha habido sobre la necesidad de tener prácticas más contundentes en cuanto a higiene, en cuanto a seguridad, tanto en los entornos profesionales como en los espacios lúdicos o de relación, que antes no se planteaban este tipo de medidas de higiene y seguridad. La COVID quizá las ha metido ahí como una bomba, pero bueno, probablemente ahí están para quedarse y buenas son. También, obviamente, creo que todo este trayecto que llevamos como tendencia tan novedosa se ha contribuido un montón a la extensión y a la normalización del uso social del CBD, ¿no? con el tema de su distribución en la red de estancos. Y, bueno, básicamente me da la sensación de que a la vez que se ha producido una extensión considerable en el uso de flores de cannabis ricas en CBD, se han puesto más restricciones y se pone más el cuello que nunca a la utilización de las mismas flores ricas en THC, ¿no? Esta batalla está siendo un poco compleja. Está siendo compleja, sí. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que de todo lo que has comentado realmente podemos ver que el cannabis y todo lo que gira alrededor del cannabis es como un gran prisma que tiene muchos colores, muchas tonalidades, ¿no? Y en esta línea me quedo mucho con la idea de la resiliencia, ¿no? Que estamos viendo en ese intento, en ese ejercicio de regularizar el mercado del cannabis y sobre todo también pues las consecuencias que han habido detrás en relación, por ejemplo, pues al confinamiento, ¿no? Y como las asociaciones canábicas, ¿no? Que hoy han tenido más protagonismo en las charlas, pues realmente han tenido que hacer un auténtico ejercicio de resiliencia personal, pero también de resiliencia colectiva entre ellas, ¿no? Y yo creo que eso también es importante destacarlo, ¿no?